¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos este programa, comenzamos nueva semana en esta jornada en el que, por cierto, vamos a felicitar, por aquello es el día 13, a aquellas personas que se llamen Antonio. Hoy es San Antonio, Antonio, etcétera. Desde aquí les felicitamos y, como siempre, a todas aquellas personas que tengan algo que celebrar siempre. Y como digo, bueno, pues a partir de ahora comenzamos una nueva semana, otra vez el programa de la mañana acompañándoles ahora en directo. Si nos ven multidifusión, pues evidentemente es la repetición, pero en definitiva siempre con el afán de mantenerles informados y, por supuesto, queremos aprender, y eso es lo que hacemos o intentamos al menos hacer todos los días. Ya saben que cada lunes tenemos una cita con Fernando Gómez, vizcaíno, sociólogo, y que nos propone, su propuesta siempre es un tema distinto, y concretamente hoy vamos a pedir a los padres, a las madres, a la familia en general que pongan mucha atención, porque se va a hablar de las relaciones sexuales en la adolescencia. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya en pleno verano, digamos. Casi. Pero muy bien, ya se nota el cambio de ambiente, de la calle, se respira de otra manera. Y que, si no me equivoco, creo que el próximo lunes ya entra ya oficialmente, pero bueno, esto ya lo contaremos. Pero vamos, extraoficialmente ha entrado ya. Hace porque tiempo. Las playas están abarrotadas, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, hoy un tema de la verdad que preocupa mucho, ¿no? En cuanto a las familias, y va a haber datos que nos sorprendan. Sí, sí, además yo creo que es bueno traer a colación este tema, porque yo noto que desde hace unos años ha habido un relajamiento con el tema de la educación sexual, sobre todo, y con el tratamiento de las relaciones sexuales entre los adolescentes, ¿no? Se ha dejado un poco aparcado y se ha dejado de lado, no se escucha hablar mucho. Entonces yo creo que es un buen momento para sacarlo a la luz, volverlo a hablar, y sobre todo dirigido a esos padres y madres que tienen esa función educadora junto con otros agentes como el colegio, pero fundamentalmente yo quiero incidir aquí sobre todo en el papel que tienen los padres y las madres, ¿no? Entonces, bueno, por empezar un poco el tema, el contexto sociológico ha cambiado mucho con respecto a los padres y abuelos de nuestros adolescentes de ahora, ¿no? Vivimos en una sociedad, evidentemente, en la que se han liberalizado las costumbres, en que hay mayor permisividad de horarios, hay mayor libertad, y también hay menor coercimiento moral religioso. En un pasado, claro, la religión hacía de agente socializador y influía en todos esos campos socializadores, en la parroquia, en la escuela, en la familia, y eso condicionaba esa educación sexual que dábamos a los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos en un contexto sociológico diferente, con mayor libertad, con menos tabúes sexuales, ideológicos, pero también al mismo tiempo con una falta casi absoluta de información y de orientación sexual. Sinceramente, viendo, además coinciden todos los expertos sexólogos, educadores, en que no hay información y orientación sexual como la debería haber en este país, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, ha habido una ley de educación en 2006 en la que se introdujo la educación sexual dentro de manera transversal y dentro de la educación para la ciudadanía, que era la asignatura. Pero bueno, llegó la ley de 2012, la LOMCE, la famosa ley Wert que se le conoce popularmente, y eliminó esta asignatura, que a mí me gusta llamar asignatura de relación afectivo-sexual, no solo sexual. Claro, esto lo que pasa es que ha tenido unos condicionantes muy fuertes, sobre todo con que hay muchos sectores de la sociedad que no están de acuerdo en que se dé educación sexual en los colegios, pero precisamente porque piensan que está dentro del ámbito familiar, y que por lo tanto tiene una connotación que puede pervertir moralmente a sus hijos, y por lo tanto no están de acuerdo con que se dé fuera del hogar, ¿no? Es un grave error, por lo menos coincidiendo con todos los sexólogos, con psicólogos, con educadores en general en este tema, que no lo aconsejan. O sea, realmente es necesario que haya un ámbito, desde el punto de vista además lo más aséptico posible, científico, desposeído de todo tipo de ideología. Es muy difícil porque en este tema enseguida entra la ideología a jugar en el terreno de juego, y es difícil, pero hay que intentarlo. Y sobre todo, no solo haciendo la educación sexual desde el punto de vista de la reproducción, que también está muy bien, de la reproducción, de la prevención, todo eso está muy bien, y hasta ahora siempre se ha hecho así la educación, pero es que hay que introducir ese elemento afectivo,
que enseña a los jóvenes a gestionar sus deseos, sus gustos, sus miedos, a introducir elementos como el respeto, la igualdad, una serie de características, a conocer su cuerpo y tocar también el tema de la prevención, porque está ahí, pero no solo, ¿no? Entonces, claro, es un tema difícil, chocamos con la moral, pero desde luego es necesario. Esto siempre me gusta sacar a colación un país que es Noruega, que además cualquiera de nuestros televidentes puede entrar en internet, porque ha tenido cierta repercusión, una miniserie de 8 capítulos que tiene la televisión pública noruega, que trata el tema de la sexualidad, y lo trata de una manera que yo aconsejo a la gente que se meta en internet y lo busque. El programa se llama Newton, porque se va a sorprender de la manera tan natural que tratan el tema, tan natural como la vida misma, porque tiene que ser así, porque el conocimiento del cuerpo de los chavales, están aprendiendo a experimentar, están aprendiendo a relacionarse. La adolescencia es una etapa clave y fundamental en la que uno está madurando, aprendiendo, haciéndose persona, y por lo tanto los mensajes equivocados en este sentido son muy peligrosos. Entonces, tú fíjate qué hipocresía, digámoslo así. Vivimos en una sociedad en la que hay mayor libertad, hay menos tabúes, como decíamos, menos control religioso, no hay tantas barreras, pero al mismo tiempo el tema que no tenemos educación y sin embargo tenemos una sociedad altamente erotizada, o sea, en la televisión, en internet, en las revistas, o sea, hay una erotización en general de la sociedad que incluso influye en que los chavales se acercan a la sexualidad de una manera demasiado temprana, y esto se da sobre todo en las niñas, que aprenden comportamientos que quizás no son propios de su edad y bueno, intentan imitar a esos mayores y se sexualizan demasiado pronto, cuando realmente no están preparadas todavía y preparados para afrontar estos cambios, ¿no? Entonces es importantísimo el papel de los padres, es que es importantísimo que aprendan a enseñar a sus hijos por el camino que tienen que ir, a darle la información. Tú date cuenta que cuando un chaval pregunta algo referente a la sexualidad, si el padre no se lo contesta o lo contesta con evasiva o intenta decirle tú cállate, o desde el punto de vista de la responsabilidad solo y de las consecuencias, de las malas consecuencias que puede tener una relación, solo desde el punto de vista de la prevención, el niño al final va a buscar esa misma respuesta que no le dan satisfactoria, la va a buscar en otro sitio. La calle. Y lo más probable es que la busque en la calle, entre su grupo de iguales, porque está en un momento de su vida en el que el referente son el grupo de iguales y es el grupo que le hace presión, el grupo en el que él busca el reconocimiento, en el que se siente identificado, y claro, los mensajes pueden estar muy equivocados viniendo de esa parte. Con mensajes equivocados quiero insistir sobre todo en el tema de internet, ¿no? O sea, si no aprendemos a darle a nuestros hijos unas pautas de comportamiento, igual que hay educación vial, igual que hay educación en la nutrición, sí, pues también tiene que haber una educación en el manejo de internet, porque en internet, yo siempre lo digo, está todo lo mejor pero también está todo lo peor, y claro, esos mensajes mal entendidos realmente pueden derivar en riesgos muy serios, y estoy hablando de una serie de consecuencias que ya se están dando en esta sociedad, como son el sexting, por ejemplo. Hay un fenómeno que quería hablar de él, que era el sexting. Mucha gente a lo mejor no sabe lo que es, pero bueno, en cuanto yo lo explique, que es la difusión de imágenes sexuales a través del teléfono móvil o de cualquier dispositivo tecnológico. Y esto simplemente lo hace un chaval con su novia, o la novia con el chaval, cuando como regalo, como detalle, como broma, le manda una foto, ¿no? De contenido sexual, diciendo mira qué guapo he salido aquí, mira tal, y entre ellos puede haber un juego que quizá, mira, tampoco puede ir más allá, pero claro, estamos hablando, y el joven seguramente no es consciente de que lo está colgando en la red. Y la red tiene ese peligro, o sea, que esa imagen la puede coger cualquiera, desvirtuarla o incluso ser fruto de una extorsión o de un chantaje. Y de hecho existen una serie de términos como el ciberbullying, hay otro término menos conocido pero que también se da mucho, que es el grooming, o sea, es decir, adultos que esa imagen la utilizan para extorsionarte también sexualmente o de cualquier tipo de presión, de extorsión, de chantaje, y eso se está dando. Entonces, claro,
¿Qué pasa? Que muchas veces los padres no son conscientes, pero porque tampoco saben manejar esa tecnología, ¿no? Y a estos chicos se les llama nativos digitales, porque es que han nacido en esas tecnologías, y por lo tanto cuando el padre no sabe ni lo que está haciendo, y hasta el chaval puede torear un poco al padre como diciendo, este no se entera. Entonces, claro, hay un mensaje muy claro de los padres, tienen que ser lo suficientemente maduros como para enfrentarse a esa situación. O sea, es decir, si no lo conoces, intenta conocerlo, aprende qué es lo que está haciendo tu hijo y ponle control, pon una serie de pautas, porque el niño a esa edad, la adolescencia, este periodo que estamos hablando, está formándose como persona. Mira, la adolescencia la define la Organización Mundial de la Salud entre los 10 y los 19 años. Aproximadamente. 10 años, sí, pronto, ¿no? Sí, sí, y de hecho establece una adolescencia temprana, que es de los 10 a los 15, y otra un poco más tardía, que sería la siguiente, ¿no? Hasta los 19 años, desde los 16. Pero es cierto que ahí, claro, aquí cada cuerpo se desarrolla de una manera, cada mente también, y hay maduraciones y adolescencias que son diferentes. Hay niños que maduran antes, pero se considera desde los 10 años hasta los 19. Y, por ejemplo, hablando de cómo ha cambiado la sociedad, la primera relación sexual de un adolescente, la media, es a los 17 años. Esa es la media que lleva así, digamos, unos 10 años más o menos. Ha cambiado mucho con respecto a otro tiempo, pero lleva mantenida así en los 17 años prácticamente desde 2004, ¿no? Y lo que sí que ha aumentado ha sido la primera experiencia sexual de menores de 15 años, ¿no? Mira, por darte el dato, en 2004 había un 5% de jóvenes que reconocían que habían tenido su primera experiencia sexual menores de 15 años, y ahora hay un 15%, un 12%, perdón, un 12% menores de 15 años, ¿no? Entonces, ha aumentado, ¿no? Yo he traído aquí unas estadísticas que ahora las comentaremos para ver realmente esta tendencia que estoy diciendo. Es decir, como veis, la línea azul, esto es verdad que es de 15 a 29, hemos ampliado un poco la edad. Estos son estadísticas del INJUVE, que las hace cada 4 años sobre la juventud. Esta es la última que se ha hecho, corresponde a 2012, por lo tanto tendrá que salir ahora en 2016 la nueva. Pero en la línea azul puedes ver el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años españoles que han tenido una relación sexual, ¿no? Su primera relación sexual. Fíjate que ha ido subiendo y se coloca en el 88%. O sea, hay un número muy elevado de personas entre esa edad. Es verdad que aquí estamos hablando hasta los 29 años, o sea que se ha ampliado bastante. Pero no olvidemos que a los 15. Sí, y ese dato sí que ha subido. Aquí no hay distinción, además, cuando analizas estos datos un poco en profundidad, no hay distinción en que sean chicos, chicas, de una religión, de otra. Nada. No hay una. En general, el acercamiento a la sexualidad de los jóvenes tiende a ser cada vez más temprano, por lo que te estaba comentando, por ese contexto sociológico que ha ido cambiando y por esa erotización también en general de toda la sociedad, ¿no? de los mensajes que van recibiendo. Entonces, bueno, yo, como decía, haciendo alusión a este programa noruego, aquí lo que nos falta es naturalidad y afrontar este tema con naturalidad y explicarle a los chavales con naturalidad el sexo y las relaciones, y no solo el sexo, porque siempre esto se ve como diciendo, tú lo que estás es fomentando las relaciones sexuales, ¿no? O sea, el libertinaje. No, vamos a ver, esto es verlo de manera que los cuerpos van cambiando, las relaciones sexuales están ahí, existen, los chicos se van conociendo, es parte de nuestra naturaleza, y por lo tanto hay que tratarlo con cierto rigor, o sea, con esa naturalidad, pero también poniendo el freno y las pautas convenientes que hay que poner. O sea, no se puede permitir todo. O sea, yo cuando veo que a los chavales se les permite el estar viendo la televisión a cualquier tipo de programa, a cualquier hora, me parece un grave error. Con el tema de la tecnología igual, utilizando móviles, utilizando cualquier dispositivo tecnológico para conectarse a internet, para subir fotos a Instagram o a cualquier otra red social. Digamos que no hay un control generalizado de ese comportamiento, y eso es lo más importante. O sea, hablarlo con naturalidad que tiene el tema, porque además esa naturalidad va a hacer que el chaval sea mucho más natural a la hora de enfrentarse a todo este tema. Ahora veremos otra estadística un poco diferente, sobre todo porque se va en los años, nos vamos a 2010.
¿vale? Que es el último año que se ha hecho el estudio de la principal fuente de información sexual que el joven obtiene, ¿no? ¿De dónde le llega, ¿no?, esta información? Claro, aquí hay una curiosidad, que vemos que el profesorado está a la segunda, ¿no? Pero claro, estamos viendo lo que es del año 2010 y que de aquí todavía no había llegado todavía la LOMCE con la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía. Pero bueno, vemos que en un porcentaje muy parecido, sobre todo es amistades y profesorado. Las amistades es fundamental, o sea, los chavales buscan la información en las amistades y esto tiene un grave riesgo, porque al final es su grupo de iguales y no creo que la información que provenga de tu grupo de iguales, que piensan igual que tú y que tienen las mismas dudas y los mismos comportamientos, entonces aquí hay una disyuntiva, que es verdad que las amistades no deberían ser la primera fuente de información sexual. Cuando vemos el padre y la madre, que están en tercer y cuarto lugar, aquí cuando entramos en profundidad sí vemos que sobre todo las madres es para las hijas. O sea, la primera fuente de información para las niñas es la madre, ni las amistades ni nada, es la madre. Y sin embargo, los niños, la primera fuente de información son las amistades, y un poco más de terreno el padre, ¿no? No está el primero, como en el caso de las niñas, pero sí que tiene mucho más que lo consideran las niñas, y está en un segundo, un tercer lugar, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, todo lo que viene detrás de Internet, de los medios de comunicación, que también es una fuente importante de información, ¿no? Entonces, claro, el padre y la madre me llama la atención el porcentaje, ¿eh? Fíjate, no debería ser así. Y yo te diría que estamos hablando del año 2010, que el profesorado ha dejado de tener ese puesto preponderante. Sí es verdad que el colegio que lo pide y lo solicita puede montar talleres de educación sexual y de hecho se hace así. No hay una obligatoriedad en una asignatura en el currículum, pero sí que el colegio que quiere puede montar un taller de educación sexual. Lo que pasa es que el problema de todo esto es que normalmente van orientados a la prevención, que vuelvo a decir, está muy bien, hay que prevenir y hay que evitar embarazos no deseados, hay que informar sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero no es lo único, hay que aprender a gestionar todo este tema de Internet, de los medios de comunicación, de tener criterio, formar a los jóvenes con su criterio, a aprender a madurar, aprender a gestionar. A mí me gusta mucho esa palabra, aprender a gestionar todo eso que le va surgiendo, esos miedos, los gustos que tiene, los deseos, la forma como se relaciona con el otro, cómo es el otro, o sea, porque muchas veces conocemos cómo somos nosotros, nuestro cuerpo, y lo conocemos así, porque son chavales que van cambiando, el cuerpo, las hormonas se disparan, el cuerpo cambia, pero claro, también necesitamos saber los cambios del otro sexo, ¿no? O sea, y saber que también le pasan ciertas cosas. Entonces, vuelvo a decirlo, lo he dicho ya 20 veces, pero la naturalidad creo que es lo mejor, o sea, y no mentir, porque yo creo que eso está desembocando en comportamientos que luego pueden ser mucho más traumáticos, ¿no? Una información que me ha venido, incluso me la han dado mis padres, me lo han dicho y así no es, ¿no? Y he descubierto por otro lado que es de otra manera. Entonces, eso está condicionando fuertemente, ¿no? O sea, en general, la conclusión de las relaciones sexuales de los adolescentes es ese adelanto en la media de edad. Cada vez se está produciendo en el primer contacto cada vez más joven y no creo que eso sea bueno, no, sinceramente ni yo ni muchos sexólogos, educadores y psicólogos no lo ven adecuado, porque el nivel madurativo a ciertas edades, como a los 15 años que estamos hablando, todavía no es un nivel madurativo suficiente para enfrentarse a una serie de relaciones y todo lo que conlleva esas relaciones, y sobre todo en este contexto sociológico nuevo de la imagen, de Internet, de la sexualización en general, puede desembocar realmente en unos comportamientos de riesgo bastante penosos, ¿no? Lo que sí está claro es que es muy difícil este tema, porque ¿quién determina si una cosa, o por ejemplo el tema de que me decías anteriormente de mantener la primera relación sexual, ¿quién determina cuál es la edad correcta? Claro, son temas que depende mucho, claro, depende mucho. Es verdad que el nivel madurativo depende mucho de la persona. Hay personas, todos lo sabemos, que maduran. Vemos a lo mejor un chaval con 15 años y lo oímos hablar y es muy maduro, y luego vemos uno con 19 y no deja de ser un infantil. Todo esto no tiene una regla fija. Claro. Sí que hay que estar un poco encima y interesarnos. Lo que no podemos hacer
que es fruto de esa moral un poco pacata de decir no, todo lo que sea sexo, hablarlo, o sea, esa vergüenza, ¿no? Hay como una vergüenza hablar de ese tema, y muchas veces cuando alguien le pregunta a su padre, papá, mira, el preservativo, enseguida, ¿tú qué has hecho, niño? Siempre hay un miedo a como, tú de eso nada, ¿no? Aléjate de aquí, ¿no? Y cuando el niño se va a acercar por otro canal, se acercará, ¿no? Entonces, tendremos que valorar en cada casa y en cada caso cómo son nuestros niños. Evidentemente no lo podemos dejar todo en manos del educador, o sea, no lo podemos, es muy importante la educación sexual y como asignatura, y está muy bien, pero el padre y la madre tienen un papel fundamental, o sea, no podemos dejarlo todo en manos del colegio y que le den las charlas, no, ya le han hablado ahí en el colegio, no, hay que hablarle y quitar todas esas vergüenzas, y es verdad que muchas veces es por vergüenza, incluso tampoco hay que forzar, porque los niños muchas veces tampoco quieren hablar de ese tema con tus padres, porque te resulta como un poco chocante, ¿no? Violento hablar de sexo con un padre y te da vergüenza. Pues hay que dejarlo también, hay que dejarlo, no hay que forzar las situaciones poco a poco, pero tenemos que estar un poco encima y controlar todo ese tipo de comportamiento. Cuando decía que las niñas, por ejemplo, se erotizan mucho antes, es cierto, o sea, están absorbiendo una serie de mensajes en las revistas, en la televisión, a través de los medios de comunicación, en las que me parece que les están diciendo que sean mujeres cuanto antes mejor, ¿no? Entonces ven niñas realmente con esa edad, con 14, 15 años, y te diría incluso menos, con 12 y con 11, con unos comportamientos sexuales que no son propios de esa edad, ¿no? O sea, imitando precisamente esos modelos, ¿no? De la forma de vestir, en la forma de comportarse, en la forma de echarse incluso una fotografía, ¿no? Sí. Con esas poses, y dice, bueno, todo a su tiempo. Todo a su tiempo, o sea, me parece una cosa que luego al final, claro, deriva en embarazos no deseados, incluso en unos traumas, en complejos, en acercarte a la sexualidad de una forma equivocada, cuando realmente, pues bueno, si se te acerca de una manera controlada, pausada, razonada, entendiendo, y también entendiendo que son adolescentes y por lo tanto no lo vamos a conseguir a la primera, pero sí que tenemos que estar ahí, tenemos que estar encima, y eso, y ver nuestros cambios, nuestro cuerpo, nuestra relación, cómo nos relacionamos con los demás, y posiblemente con una buena educación sexual evitaríamos, seguramente no del todo, pero evitaríamos muchos comportamientos de machismo, de violencia, del poco respeto que hay en una relación, de todo, y seríamos incluso mejores educadores para nuestros, esos adolescentes cuando sean padres serán mejores educadores para sus hijos, ¿no? Pues Fernando, creo que no hay que añadir nada más. Agradecerte que nos hayas hablado de estos temas, que hemos visto esos datos. Que... No dejan de ser obviedades, o sea, bueno, todos lo sabemos, pero es cierto que yo quiero llamar la atención sobre todo que a lo mejor hay cierto relajamiento por parte de la familia, como diciendo, bueno, es que aquí no tengo yo nada que hacer, voy a vigilarlo y tal, pero la familia tiene mucho, pero hay mucho que hacer, y quitarse responsabilidad. Claro, y las personas que digan, bueno, es que muchas veces los niños torean a los padres porque es que entienden más de tecnología que ellos, ¿no? Pues también habrá que ponerse al día. Habrá que ponerse al día. Para eso son padres, en general. Fernando, muchas gracias y hasta la semana que viene. A ti, gracias, Eduardo. Gracias por hablarnos de las relaciones sexuales en la adolescencia con datos, y bueno, aquí se habla sobre un tema y en casa pues que cada uno saque las conclusiones que estime oportunas. Pero eso sí, que sea siempre positiva y que sean favorables para todos. Nosotros vamos a seguir y como todos ustedes saben, pues esta pasada semana, hasta ayer domingo, se ha celebrado en nuestra ciudad la Feria del Libro en los claustros de Santo Domingo, y precisamente este fin de semana ha habido una actividad que vamos a recordar un fragmento porque los alumnos y las alumnas de la Escuela de María Espejo llevaron a cabo una obra de teatro bajo el título de Aladín, que todo el mundo conoce. Bueno, pues vamos a ver, como decimos, un fragmento de dicha representación.
Un boli mágico,
Bueno, pues como decimos, un pequeño fragmento nada más de esa representación en los claustros de Santo Domingo de Aladín. Después volveremos para tener la oportunidad de seguir conociendo más, pero ahora nos vamos a marchar unos minutos a publicidad y a vuelta vamos a continuar con más asuntos. Hasta ahora.